Buenas noches. La Z101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 10 de la noche. Aquí inicia el Gobierno de la Noche. Don Osiris, buenas noches. Buenas noches, Roberto Díaz. Buenas noches a todo el pueblo dominicano. Contento de estar conversando contigo aquí en este inicio del Gobierno de la Noche. La noche del martes. Z101. Del martes 5 de febrero, año Sí, 2017. Entonces, según una reseña, el presidente se sintió muy cómodo conduciendo. Es natural. El carro los coches eléctricos son una antesala de lo que será el futuro automotriz. De seguro que sí, se ha venido diciendo esto bastante y bueno, que el presidente Medina haya tenido la oportunidad de conducir uno. Por cierto, ¿usted ha tenido el chance de conducir uno? No, le ha porque tocado? yo no estoy a ese nivel. No, no, pero un científico como usted. No, pero realmente, mira, cuando tú vas a Los Ángeles, California, te encuentras con muchas unidades Tesla, muy lujosas. Sí, muy por lujosas, cierto. que son eléctricos. Fue el primero que hizo una demostración de un motor movido por electricidad. En aquellos tiempos que él y Edison estaban tenían una disputándose. disputa con la corriente eléctrica y la corriente alterna. Ah, exactamente. Porque Tesla proponía la corriente alterna y Edison planteaba la corriente directa. Entonces, lo que hacía Edison era que electrocutaba animales. Sí, para demostrar que era peligroso. Eso era lo que peligroso. le iba a pasar a todo el mundo en su casa. Pero esa era campaña sucia. Así es. Esa era campaña sucia. O sea, la Edison campaña sucia no es de ahora. tenía contra Nikola Tesla. Pero se dice de Tesla, don Osiris, que se dice hoy en día que tenía como un trastorno obsesivo compulsivo, que esa fue No, de mira, la eso es razón. una excusa. Lo que pasa es que el modelo que planteaba Tesla ponía en peligro muchos intereses económicos de ese entonces, porque Tesla estaba planteando transmitir la corriente eléctrica inalámbrica. Inalámbrica a una mayor distancia de la que tenía Edison. Y entonces aquello chocaba porque ya el mismo Edison le había vendido su patente a General Electric o a Westinghouse. Era la General Electric. No sé si era General Electric o Westinghouse. Le había vendido su patente. Todavía un pleito ahí en los tribunales con ese tema. Y entonces lo que planteaba Tesla... Pero era el más connotado de ese tiempo, Edison. Sí, como científico. Era el que tenía más patentes registradas, pero lo que estaba planteando Tesla superaba. Era como tú enfrentarte aquí en un escenario al Mayimbe o a Johnny Ventura. Que aunque tú cante mejor o baile mejor, aquellos son los líderes. Y entonces Edison en ese momento era el líder. Y mira que Tesla había salido de la empresa de Edison. Sí. Bueno. Pero era evidentemente que Nikola Tesla era una mente brillante. No, indiscutiblemente. Fabulosa, de verdad que sí. Pasamos con algunas de las principales informaciones correspondientes a esta noche. Autoridades de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, y de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, entregaron este martes a los presuntos sicarios buscados en Puerto Rico, acusados de 2 asesinatos. Los extraditados son Edison Mercedes Olivera, mejor conocido como Chino Oriental, de 32 años de edad, y Waldemar Febres Sánchez, quienes fueron acusados en Puerto Rico del asesinato de uno de los principales líderes de la organización de narcotráfico conocido como la FARC, Carlos Giovanni Valls Rosa, mejor conocido como Tonka, hecho ocurrido el 2 de agosto del 2017 en el Paseo Lineal en la barriada cantera de Santurce, Puerto Rico. Y el Seguro Nacional de Salud, SENASA, reiteró hoy que no se requiere de una sentencia para que los empleados públicos estén afiliados a esa ARS estatal, ya que la ley 87-01 en su artículo 31 así lo establece. La institución también invitó a los empleados públicos a afiliarse a las ARS del Estado, donde se les garantiza o se les garantizará todos sus derechos. Y el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Reinaldo Pared Pérez, Temístocles Montaz, Radamés Segura, Carlos Amarante Baret y Francisco Domínguez Brito,
quienes aspiran a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, sostuvieron un almuerzo este martes y según una nota despachada por la Secretaría de Comunicaciones de esa organización política, el propósito fue el de fortalecer la institucionalidad y unidad del PLD. Los productores agropecuarios de República Dominicana solicitaron formalmente al gobierno que declare la emergencia en las zonas más afectadas por la sequía, donde los cultivos se están secando y el ganado ha comenzado a morir tras meses sin lluvias que alivien el agostamiento del campo. Y como bien compartía con Osiris en la introducción del programa, para algunos los vehículos eléctricos son el futuro en materia de transporte. En la República Dominicana ya empresas trabajan en proyectos para que estos sean utilizados. Este martes el presidente del país, Danilo Medina, condujo uno de estos coches y por su expresión se trató de una buena experiencia. Se le notaba pues en la cara cómo reflejaba su alegría al poder conducir este coche. La oposición venezolana condicionó este martes asistir a una nueva ronda de diálogos con el chavismo al cese de la usurpación que consideran hace el gobernante Nicolás Maduro de la presidencia. Con estas informaciones, señores, nos vamos a una pausa. Al regreso, el comentario de nuestro compañero Héctor Luzón. Llévatelo, Félix. 10:08 en la noche. Continuamos en el gobierno de la noche. Luzón, antes de pasar contigo, una avería mantiene sin energía eléctrica a 21 sectores del municipio de Santo Domingo Este desde la noche del lunes, según informaciones. Empresa que suple el servicio en la zona informó que trabaja para solucionar el problema. Adelante, don Héctor. Gracias, muy buenas noches, Roberto Díaz, muy buenas noches también al otro Roberto. ¿El malo o el bueno? El malo. En el caso sería Roberto Noche. Roberto El Fiero Valenzuela, Siris, Valentín Pérez y los demás compañeros que componen este elenco, que se irán agregando, como Oscar Valdés, Gilbert Guzmán, Adelaida Martínez. Y un saludo siempre a nuestros compañeros en las cámaras para al ámbito de la televisión de este programa que en un principio se llamó La Z se oye y TV. Así que un saludo también para nuestro compañero José Imel y también para Félix y Marianita Peñable en los controles. Y el saludo siempre muy especial a toda esa audiencia que sigue a este gobierno de la noche de la Z101. Bueno, la crisis venezolana, que es lo que ocupa la atención del mundo en el ámbito de lo que es la política internacional, la política exterior incluso, donde se ha hablado de todo y todo parece indicar, valga la redundancia, que es parte de lo que hoy la juventud dominicana llama el mareo. Porque realmente se ha llegado a hablar en la crisis venezolana de intervención. Estados Unidos en un momento determinado dijo que era inminente una intervención de los Estados Unidos en Venezuela. Ya Trump ha echado hacia atrás y dice que no hay ninguna inminencia de intervención en Venezuela. Eso lo ha dicho ya 2 veces, entre ayer y hoy. Antes de ayer y hoy ya Trump ha dado declaraciones más moderadas diciendo que no hay una inminencia de una intervención de los Estados Unidos en Venezuela. Pero aún así, la crisis venezolana en el momento luce estacionaria. Y luce estacionaria porque no se vislumbra, primero, una solución a la crisis planteada, pero tampoco ha habido acontecimientos que hagan cambiar las cosas que han ocurrido. ¿Cuáles son de las cosas que han ocurrido? Bueno, además de lo que ha hecho la oposición, que todo parece indicar que es una orquesta que va tocando al compás de determinados directores, con la juramentación de uno de sus dirigentes como presidente, supuestamente presidente interino, y alegadamente de que tomando decisiones de gobierno y nombrando allí un embajador qué sé yo a dónde, y ese tipo de cosas,
Independientemente de eso, que no es más que un teatro dentro del ámbito de la política para dar la impresión de que ciertamente se está en frente de un gobierno, luce estacionaria, repito, esa crisis venezolana, no solo porque no se vislumbra una solución, sino porque no se han producido acontecimientos que puedan decirnos a nosotros que va a haber un cambio, que vaya a cambiar de rumbo lo que está ocurriendo en Venezuela, al menos en este momento. Hubo una carta del presidente Nicolás Maduro, quien en los últimos días ha estado hablando de diálogo, que está dispuesto a dialogar, y le envió una carta al Papa Francisco. El Papa Francisco confirmó a los medios de comunicación, estando en los Emiratos Árabes y ya de regreso al Vaticano, de que sí, que él recibió una carta de Nicolás Maduro, que no ha abierto la carta, pero si se trata, lógicamente, dice él, de un pedido de mediación en un posible diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno, pues entonces él mediaría solo si las dos partes se lo piden. Es decir, si las dos partes están de acuerdo en que él medie. Y eso es lógico, sobre todo tratándose del sumo pontífice, que no puede, lógicamente, meterse en un berenjenal de una situación así si ambas partes no están de acuerdo. Y aún incluso estando de acuerdo las dos partes, es algo bastante difícil para un papa, una mediación en una crisis política de esa envergadura que se está viviendo en Venezuela. Esas son de las cosas que han ido ocurriendo. Por demás está decir que algunas naciones que desde el principio pues estuvieron reconociendo a Guaidó, han reiterado ese reconocimiento, pero también han reiterado el reconocimiento los que apoyan a Nicolás Maduro. En las calles ha habido manifestaciones masivas, tanto de la oposición como de la gente que apoya al gobierno, que eso es lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años, desde Chávez. Porque desde Chávez, esta oposición que hay en Venezuela no surgió así con esa fuerza con Maduro, surgió incluso con Chávez. Incluso todo el mundo sabe que hubo un proceso electoral que Chávez perdió y Chávez dijo, sí, yo perdí. Creo que fue un proceso congresual, ¿verdad, Fiero? Legislativo y municipal. Y municipal que Chávez perdió de la oposición y Chávez dijo, sí, yo perdí. Lo aceptó. Y lo aceptó porque era un verdadero demócrata, Chávez. Esa era un poco la diferencia entre Chávez y Maduro. O sea, Chávez tenía una verdadera vocación democrática. Era un individuo que creía realmente en la democracia, aun cuando se le criticaran muchas cosas. Pero tenía un concepto, un criterio claro de lo que era la democracia y cuando perdía, perdía. Era un estadista de verdad. O sea, no era un usurpador del poder. Él no quería el poder que él no se había ganado. Y eso fue importante. Y tenía una vocación tan democrática que estando él en el poder, él reforma la Constitución y le llama a Venezuela República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad? Pero para legitimarse a sí mismo, luego de esa reforma constitucional, convoca unas elecciones, ¿sí o no? Y él participó como un candidato cualquiera en esas elecciones y ganó las elecciones. Porque Chávez tenía un verdadero liderazgo. Y ganó. Creo que la candidata sí que estaba enfrentándolo era una reina de belleza, ¿verdad que sí? Ah, no, eso fue originalmente Irene Sáez. Irene Sáez. Bueno, eso fue en el 98 cuando comenzó, pero cuando él aspiró por primera vez. Sí, pero después vino la reforma constitucional y él también se sometió al escrutinio del electorado y siempre ganó todos los procesos, excepto ese del que he hecho mención, que era un proceso congresual y municipal en Venezuela. Ese lo perdió Chávez, uno de esos. Y él lo reconoció, sí, yo perdí. Y no se acabó el mundo. Chávez siguió con su liderazgo y terminó con un liderazgo. Él murió siendo el líder fundamental de Venezuela y en gran medida de Latinoamérica, de muchos países latinoamericanos que conformaron un bloque importantísimo. Que ese fue uno de los pecados con Venezuela, a través de UNASUR, con Petrocaribe y todas esas cosas, todos esos mecanismos que de alguna u otra manera creó Chávez. Son un punto importante Sí. ahí. ¿Sabe que ese fue uno de los puntos o de los pecados capitales que cometió Chávez que Estados Unidos nunca le perdonó? Haber conformado
grupos en América Latina y tratar de crear núcleos, diría yo, para competir con los Estados Unidos. Uno de los pecados capitales de Chávez fue ese. Es así. Entonces, esa crisis venezolana que de verdad todos quisiéramos que tuviera algún tipo de solución, que haya una salida, que haya un proceso de negociación entre los venezolanos sin que nadie más tenga que meterse en eso, ni chino, ni ruso, ni estadounidense, ni nadie. Ahí no debe meterse nadie por más intereses que tenga. Es lo que manda, lo que es la verdadera democracia. Nadie tiene que intervenir en lo que no le corresponde. Lo demás es intervencionismo y es una violación a la autodeterminación de los pueblos, que no es un cliché, es una realidad. Entonces, yo siempre he dicho y ratifico en este comentario que ciertamente yo no sé si el fanatismo político, si el hecho de que potencias extranjeras estén asusando muy fuertemente a la oposición y también la intransigencia del presidente venezolano, porque también hay que decirlo, si eso de alguna forma ha impedido que en Venezuela los venezolanos, valga la redundancia, puedan ponerse de acuerdo y abocarse a una salida que lleve paz a esa nación. Pero no solo paz, que lleve la solución que está esperando ese pueblo. Un pueblo que lamentablemente ha tenido que emigrar a diversas naciones en gran medida, incluyendo la República Dominicana y Colombia, donde está la mayoría de los venezolanos que han emigrado en Colombia. Ha tenido que emigrar ante la crisis de alimentación, crisis económica en sentido general, crisis de salud en las medicinas. O sea, una serie de cuestiones que tienen que, aquí por ejemplo, esa migración venezolana ha tenido situaciones difíciles, porque aquí en los últimos días, por ejemplo, han aparecido, en los últimos meses, si nos ponemos a contar, han muerto y han sufrido situaciones muchas venezolanas. Y eso a veces ocurre cuando tú sales de tu país a buscar situaciones, porque ante la desesperación. Se deprimen. Cuando usted ve esas muchachas hermosas que están en la Máximo Gómez, con 27 y otras esquinas importantes de la capital, vendiéndole un chocolatico en 25 pesos. Y tú se lo compras porque sabe que está contribuyendo de alguna manera con que ella se gane la vida. Entonces, eso es algo que hay que buscar, hay que ponerle coto. Usted puede ser madurista y puede ser lo que le dé su gana, y oigo muchos fanáticos ahí. Yo lo que creo es que en Venezuela tiene que buscarse una solución porque es insostenible, pero tampoco debe ser una solución, digamos, pactada desde fuera, sino que debe ser una solución que deben sencillamente buscar los venezolanos. Bueno, aquí en la República Dominicana, señores, el país se mete un poco en política, no un poco, ya estamos en política, esto es un año preelectoral. Y hoy, por cierto, hubo un almuerzo, una reunión entre unos 5 o 6 precandidatos. Ahí estaba Reinaldo Pared Pérez, Radamés Segura, Francisco Domínguez Brito, Amarante Baret, Temístocle Montaz. ¿Cuál más? ¿Se me queda alguno? Básicamente 5. ¿Eran ellos 5? Ellos 5, o eran 6. Bueno, 5. Porque no fue el de educación. Navarro no estaba. No fue tampoco el muchachito que era presidente de la juventud. ¿Cuál? Crespo. Crespo también es precandidato. Sí, aspira, tiene aspiraciones. Tiene mucho tiempo aspirando. Es decir, faltaron 3. Pero de nombre yo no lo veo por ningún lado. No, tiene vallas. Tiene vallas, pero él en sí no se ve en eso. Lo que pasa es que él no está alineado a ninguna de las corrientes internas. No, pero no hay que estar alineado, pero sí, pero se te puede ver trabajando. Yo no lo veo que salen en los periódicos. Usted sabe que los 5 precandidatos que se reúnen hoy responden a una línea. Bueno. El caso está que esa reunión, yo no sé si quiere enviarle un mensaje a alguien o qué es lo que quieren hacer, pero sí se retrataron, aparecieron ahí, almorzaron y todo parece indicar que la lucha dentro del Partido de la Liberación Dominicana será cada vez más intensa en la medida en que se vaya acercando el proceso del año 2020, fundamentalmente este año. Porque este año es donde deben ir haciéndose todos los arreglos, emparejando la carga para que al final, cuando entre el año 2020,
ya la situación en el ámbito político esté más digamos, organizada. Mientras tanto, esta noche, señores, en un acto importante, el expresidente de la República, Leonel Fernández, presentó un proyecto que yo lo creo interesante, de la noche de hoy, en el Hotel Jaragua, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. El expresidente Leonel Fernández presentó este martes 32 libros perteneciente a igual número de provincias, o sea, 31 provincias y el Distrito Nacional, 32. En esos libros se reúnen investigaciones de 10 años en todas las provincias del país y el Distrito Nacional, con las obras que deberán desarrollarse de cara al bicentenario de la República Dominicana en el año 2044. Entonces allí el presidente Fernández, en palabra del expresidente Fernández, lo que se ha denominado RD 2044, dice que es una visión de futuro a 30 años, que tiene como objetivo el empoderamiento de los representantes de cada una de las comunidades del país y su base en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Me luce interesante, porque cuando tú puedes planificar el desarrollo de un país, realizando una especie de consulta en las distintas provincias, escuchando a los representantes de esas provincias, escuchando sus necesidades, sus expectativas, y que ellos entienden qué requiere, por ejemplo, cada provincia para su desarrollo. Yo pienso que, más allá de lo que puede haber de político, luce interesante, sobre todo en el ámbito académico. Luce interesante, y ojalá que un país como el nuestro, donde se ha demostrado que los gobiernos y hasta los ejecutivos trabajan el día a día, a veces sin ningún tipo de planificación. Ojalá que en la República Dominicana podamos aprender a planificar el desarrollo. Es de lo que vivimos hablando todos los días en estos medios de comunicación. Luzón, es importante resaltar ahí que este interesante proyecto RD 2044, del que usted se hace referencia, involucra más de 1.200 obras. Es decir, el levantamiento que se hizo, lo que reflejó fue que para que la República Dominicana pueda convertirse en un modelo relacionado a la infraestructura en América Latina y el Caribe, necesita aproximadamente 1.200 obras distribuidas en esas 32 provincias, que van desde salud, educación, temas medioambientales. Bueno, es precisamente lo importante, lo interesante, sí, porque a veces, fíjate lo que ocurre. Lo tradicional en los gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana es que los gobiernos comienzan a hacer obras que a ellos les surge, o alguien se las recomienda, el ministro de Obras Públicas, un asesor gubernamental le dice: presidente, hay que hacer esto, mire. El presidente le luce interesante, piensa que puede ganar a veces mucho capital político, si tiene aspiraciones más allá, y dice: vamos a hacer esa obra. O sencillamente la hace para dejar un legado, porque ciertamente no solo los reyes de Roma querían dejar un legado. Cada presidente de un país quiere tener su propia impronta, y de hecho tienen su propio librito. Si usted examina, por ejemplo, a Leonel, a Danilo, que son los últimos presidentes que hemos tenido, cada uno de ellos ha tratado de dejar una impronta. Y entonces, ¿qué ocurre? Pero esas obras, por más importantes que puedan ser, las obras fundamentalmente de infraestructura, que son las que más los gobiernos les preocupa, y son necesarias, porque son importantes, esas obras a veces pueden ser mejor planificadas. Porque a veces una provincia requiere más una cosa que otra. Pero el gobierno decide que voy a hacer esta. Y a veces no necesariamente lo que la provincia más requiere. Pero con este proceso de investigación que se ha hecho y se ha iniciado, y con todo este proceso, yo pienso que cualquier gobierno puede planificar mejor el desarrollo de la República Dominicana, porque este es un país que requiere de un verdadero desarrollo todavía. Y lo interesante, Luzón, de este proyecto, y es importante resaltarlo, es, tal y como dice Leonel Fernández, que es un proyecto no de Leonel Fernández como tal, sino del país. Porque supóngase usted que mañana no sea el PLD que esté en el poder, sino otro partido.
Este proyecto lo puede tomar cualquier otro gobernante Eso, y desarrollarlo. Por eso dije que más allá de lo político, exactamente, el proyecto es interesante. O sea, cualquier gobernante toma este proyecto, no necesariamente tiene que ser el mismo Leonel, cualquiera, sí, y dice, vamos a desarrollar el país. Porque las obras en la República Dominicana ya deben dejar de ser el capricho, a veces de un gobernante, a veces de un funcionario, sino lo que la provincia realmente requiere para su desarrollo. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de que, bueno, aquí tenemos el Gran Santo Domingo, que es el que tiene fundamentalmente el desarrollo en el ámbito de la infraestructura y otros elementos de modernidad. Está Santiago y hay otras ciudades, puede ser que incluso San Francisco, La Vega, si tú quieres. Las provincias fronterizas. Sí, pero no, la provincia fronteriza, la mayoría de lo que están llenas de pobreza. No hay infraestructura, no hay desarrollo de ningún ámbito, a veces no hay ni de qué vivir. Sí. Porque yo te pregunto, ¿qué tiene Jimaní para vivir? No tiene nada. ¿Qué tiene Pedernales? ¿Qué tiene Pedernales? Bauruco, que es la tercera más pobre del país. No tienen nada. Entonces, ¿de qué requieren esas provincias? Requieren de que los gobiernos realmente implementen un desarrollo en las mismas y que no solo se concentren en la capital y el Gran Santo Domingo y Santiago, sino que también la vista la puedan tirar hacia allá, porque da pena la desolación que hay cuando tú llegas a estos pueblos, que tú no ves nada, que tú lo que ves es mucha gente pasando hambre. Pobreza. Y mucha pobreza. Entonces, impresionante. ese es el cambio, el giro que tiene que dar la política en la República Dominicana, a través de los gobiernos, que repito y me voy, debemos definitivamente en el país planificar el desarrollo. Llévame, Félix. Bueno, de regreso en este gobierno de la noche, son las 10:28 minutos en este gobierno de la noche. Y ahora tenemos el comentario de Osiris de León. Gracias, Héctor Luzón. Buenas noches para ti, buenas noches para Roberto Alfiero Valenzuela, para Roberto Díaz, para Valentín Pérez. Buenas noches para todo el pueblo dominicano. Buenas noches para Félix, para Mel, para todo el equipo que apoya allí en controles y en cámaras. Buenas noches para Bienvenido Rodríguez y saludos especiales para Willy Rodríguez, que ya en el día de hoy se reintegró al gobierno de la mañana. Ay, qué bien. Y tuvieron la cortesía de llamarnos en la mañana de hoy desde el gobierno de la mañana para conversar sobre el tema de los temblores de tierra que hemos tenido en las últimas horas y los daños en algunas estructuras en la región este de la República Dominicana. Que a propósito de eso, el Ministerio de Educación ha estado haciendo un inventario de las escuelas que han sufrido daños y de acuerdo a las informaciones que he recibido en la tarde de hoy por parte del Ministerio, solamente 2 escuelas tienen grietas atribuibles al temblor de ayer. Las otras grietas son preexistentes. Ya, son eran viejas. anteriores, eran viejas. Igual nos pasó con el temblor de tierra de Villa Elisa. En esa ocasión viajamos allá el ingeniero Francisco Pagán, director de la OISOE, el ingeniero Leonardo Reyes Madera, quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, y nosotros. Y estuvimos revisando escuelas allá y encontramos que la mayoría de las grietas que estaban presentes en las estructuras escolares eran grietas viejas. Tan viejas que cuando se les había pintado, la pintura había penetrado a través de la grieta. Muy bien. Tú te das cuenta, Valenzuela, cuando una grieta es nueva porque el concreto está fresco. Sí. La rotura es fresca y te das cuenta. Pero ¿y esto que dijo el CODIA? ¿Cómo tú analizas lo que dijo el CODIA? Como que había que demoler. Había que demoler las escuelas que sufrieron grietas. Mira, eso es buen tema. Lo que está planteando el CODIA es que muchas de las estructuras escolares que fallaron tienen más de 50 años y que cumplieron su vida útil. Eso hay que verlo despacio, porque el Congreso Nacional tiene ya, ¿cuántos años? 64 años. El edificio. El edificio del Congreso Nacional, y no hay que demolerlo. Ingeniero, pero quizá ese edificio no se construyó con los mismos niveles de rigor que se construyeron en esa escuela. No. Eso habría que evaluarlo. No, espérese, Valentín. Estamos hablando de ingeniería. Entonces, ¿qué pasa con la ingeniería? Si
se construía con un criterio distinto en la era de Trujillo y ese criterio funcionaba mejor que el actual. ¿Por qué lo cambiamos? Porque lo cambiamos, ¿verdad, Héctor Luzón? Una pregunta interesante. Sí, claro. Porque lo cambiamos. Pero bueno, ahí entra el debate y tú tienes razón. Y creo que, no por ser dualista, pero creo que ambos tienen razón. Porque mira, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué variar ese modelo? No hay que variarlo. O sea, no debió variarse. Mira, Pero esas escuelas no tienen el modelo del Congreso. entonces, pero ahí es donde está el tema. Cuando tú vas al médico, tú quieres la mejor práctica médica, ¿cierto o no? Claro. Cierto. Entonces no te podemos decir que los médicos de los años 50 eran mejores que los de ahora. Porque se supone que los médicos de ahora tienen que prestar mejor servicio que los de los años 50 porque hay mayor avance científico y mayor avance tecnológico. Y mayor conocimiento. El médico de los años 50 no tenía un IRM, No. una imagen de resonancia magnética. Pero también, No tenía- pero también había muchas cosas que no se habían descubierto en la Por ciencia. eso mismo. Entonces se supone que el ingeniero de hoy, el médico de hoy, el arquitecto de hoy, el economista de hoy, tiene que trabajar mejor que el de ayer porque hay más tecnología que tú no tenías. Y está mucho más Cuando informado. yo fui a la universidad a estudiar, todavía no existía la calculadora aquí en este país. Y era de reglamento, era obligatorio para usted tomar clases de física 1, usted llevar unas reglas de cálculo. Si no, usted no entraba al aula. Usted iba al economato, compraba unas reglas de cálculo para hacer sus operaciones. Seno de 30, 0.5. Seno de 60, 0.866. El coseno y la... Sí, sí, porque el coseno y el seno son inversos. Sí. El seno de 30 es igual al coseno de 60, porque son complementarios en 90 grados. Por ejemplo, usted dice, ¿cuánto es el seno de 45.7071? Usted tenía que aprenderse eso, porque el profesor le decía, y si usted está haciendo una obra por allá, en una loma alta, usted no va a bajar al pueblo a hacer el cálculo. Y usted necesita saber cuánto es el seno de 30 grados. 0.5. Que es dividir el ángulo adyacente entre la hipotenusa. Entonces, usted necesita ejercer la medicina, la ingeniería, la arquitectura, la economía, todas esas disciplinas, conforme a los más altos estándares disponibles en el momento. Nunca menos de ahí. Vaya a ver las pirámides de Egipto. Tienen 4.500 años. La de Keops, la de Miserino, la de Kefren, ahí están. De pie, 4.500 años después. Váyase, yo he estado allá. Las conozco las tres. Y están intactas. Salvo el revestimiento exterior, que era de una piedra caliza, que en un momento determinado se cree inclusive que fue que se lo removieron para usarlo en otras obras. Pero tú vas, por ejemplo, a Estambul. Yo he estado en Estambul, Turquía, la antigua Constantinopla. Sí. Donde estuvo el Imperio Bizantino. Y tú te encuentras ahí con la Catedral de Hagia Sofía, o Santa Sofía, como le llaman algunos, construida por Justiniano en el año 547. Oh my God. 1472 años y está de pie. Y en una zona donde no te pasan 4 o 5 años sin haber un terremoto devastador. Y ha soportado todos los terremotos del mundo. Es increíble. La Catedral de Hagia Sofía. O sea, mi mayor interés cuando llegué a Estambul fue, yo quiero ir a ver la Catedral de Hagia Sofía. ¿Por qué resiste todos los terremotos y se queda igualito? Pero Siris, ¿por qué entonces esa tendencia a degradarse lo que ha sido esa fortaleza en la construcción de aquellos tiempos? Ahí es donde no estoy de acuerdo con mi hermano Valentín. Pero ¿por qué? Porque también a mí me llamó la atención
en la caída de este puente ahí en estos días. ¿Cuándo En fue? Miami. En Miami. El que estaba construyendo al frente a la Universidad de la Florida. Sí, frente a la o sea, FIU. y es un fenómeno que no solamente se da en la República Dominicana. Es un Hay fenómeno una que se está dando falla, en otros países. una falla de procedimiento. No fue una falla estructural. Fue una falla de procedimiento. Quisieron hacerlo por un procedimiento acelerado. Acelerado. Subir en gato, quitan de un lado un soporte y el puente se deflecta, se pandea y se cae. Concho. Una falla. Por querer hacer las cosas contra el reloj. Porque que disponían de poco tiempo para hacerlo. Y ahí es donde uno no puede equivocarse en la ingeniería. Wow. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Valentín, con la ingeniería? La ingeniería tiene hoy día computadoras que no estaban disponibles 50 años atrás. Cuando yo estudié en la universidad, aquí había en el país, habrían como 4 o 5 computadoras. Una computadora te costaba 3, 4, 5 millones de dólares. En Santiago la Pucamaima tenía una. Aquí la Manicera tenía una. La Xerox tenía una. Usaba unos discos de este tamaño. Había que programarlo en Fortran 4 igual que con tarjeta tipo hipódromo. Igual que como comenzó el teléfono. Sí. Y con el tema en un pueblo había un teléfono desde el que llamaba a todo el mundo. Donde había. Donde había uno. Donde había. Sí. Porque en la mayoría de los pueblos no había un teléfono. Y de todos esos pueblos adyacentes pequeños venían ahí. Sí, a hacer una llamada a la capital. Y unas conexiones de clavija. O fuera del país. Luzón, había conexiones de clavija. Ajá. Un cable que terminaba en una clavija que la operadora lo insertaba aquí, el otro acá, el otro allá y el otro allá para hacer la conexión telefónica. Sí. Y un telefonito de maniguetica que decía... y eso fue ayer. Y eso fue ayer. Porque te estoy hablando que eso era a finales de los 60 y principios de los 70. Eso fue ayer. Sí, eso fue ayer. Eso fue ayer. Sí. Entonces, cuando luego en los 80. Cuando a mí me tocó estudiar ingeniería y me tocó dar programación de computadora, era el lenguaje. Tú tenías que diseñar el programa de computadora para el cálculo que tú querías hacer. Hoy día tú bajas un software, tú bajas una aplicación. En ese entonces tú tenías que sentarte y con tus conocimientos de matemática y de programación Fortran 4, diseñar el programa para que te hiciera la operación. Ahora para todo tú bajas una aplicación. Tú bajas una aplicación. Entonces tú tenías que diseñar el programa. Y después ir, comprar las tarjetas y sentarte en una máquina perforadora de tarjeta. Perforadora. 2 horas perforando la tarjeta. Yo conocí la perforadora. Que era de este tamaño, amarilla. Que parecía tarjeta del hipódromo Perla Antillana. Pero en el listín había muchísimas de esas. No nos vayamos tan lejos. Yo estudié ayer, en el 99, yo entré a la UAS. Y el laboratorio de contabilidad, lo que se supone que debe ser un laboratorio totalmente informático, es un laboratorio manual. Era un laboratorio manual en ese tiempo, en el año 2000, donde tú tenías que tomar un manual escrito físico, y partiendo de ese manual era que le daban a usted la clase de contabilidad, el laboratorio de contabilidad. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Ocurre que el ingeniero moderno, el médico moderno, el economista moderno, el contador moderno tiene herramientas a su servicio que no la tenían sus antepasados. En consecuencia, él tiene mayor rapidez en el procesamiento de los datos, en el levantamiento de los datos, en la comparación de los modelos. Tú hoy día coges y diseñas un edificio y lo sometes a determinadas cargas en simulación con cualquiera de estos software y te dice cómo responde ante un sismo o ante una carga de viento o ante la propia carga muerta. Coge cualquiera de esos software que tenemos ahí disponibles. Cuando yo comencé a procesar datos de geofísica en el año 81, era a mano que tú tenías que calcular con sismógrafos que tenían un canal o 2 canales. Ingeniero, hoy día tú tienes 48 canales. ¿Usted comparte la opinión de que hasta cierto punto el avance de la tecnología hace del ser humano que razone y piense menos, le quite capacidad analítica? Porque tú terminas dependiendo mucho de un aparatito y no de tu cerebro. El ingeniero del pasado dependía de su cerebro. Por ejemplo, el ingeniero de los años 50, 60, 70 y todavía a principios de los 80. Hasta el 80, podría decirse. Tenía que hacer su plano a mano con una regla T. Hoy día tú lo haces en AutoCAD. Claro.
Imagínate cuando se te dañaba todo el procedimiento. Hoy día tú simplemente borras con una herramienta y montas, cambia, copia al lado izquierdo hacia el lado derecho. Sí, yo también Aquella creo vez que tú sí. tenías que hacerlo todo a mano, aunque fuera igual, el lateral izquierdo y el lateral Menos derecho. habilidad. Yo creo que la gente desarrolla menos habilidades. Entonces se supone que el ingeniero de hoy, al igual que el médico de hoy, y al igual que el arquitecto de hoy, que el economista de hoy, tienen herramientas que no tenían sus antepasados de 50, 60 años atrás. En consecuencia, sus obras debían ser superiores a las anteriores. Entonces no podemos decir que el Congreso está ahí de pie porque se hizo en la era de Trujillo y era otro modelo. Bueno, pero se supone que el modelo nuevo debía ser superior a ese. Es lo que se el supone. puente Ramfis está de pie sobre el río Iguamo, en San Pedro de Macorís, y ese puente lo inauguró Trujillo en 1934. ¿Cuántos dominicanos estaban vivos para 1934? Pero ¿Y el puente está ahí? Pero lo hizo la Brigand Day Company. Mira, lo haya Él tenía hecho fama de- la Bridge and Dam o lo haya hecho quien sea, hay una situación particular. La obra está. Y si tú fuiste capaz de hacerme una obra en los años 30 o 40 y la obra estar en servicio, ¿por qué hoy día yo con más tecnología, con más computadoras, con más software, no puedo hacerla mejor? Ahí es donde está el desafío. Ahí donde está el desafío. Entonces, nadie Yo creo me que puede interviene decir- mucho el criterio. Yo no estoy de acuerdo Profesional. con que alguien me diga que las obras de ingeniería tienen una vida útil de 50 años. Porque yo he estado en muchos países. Yo he estado en Guatemala y he visto la pirámide de Tikal con 3.000 años y está de pie en una zona sísmica. Ingeniero, ¿cómo usted Y- evalúa? Una pregunta, disculpe. ¿Cómo usted evalúa el mantenimiento preventivo de la infraestructura básicamente del gobierno en este país? Porque ahí Mira, es un tema también, ingeniero, Sí, que hay que evaluar. Pero no es tan complejo el tema. El mantenimiento de una obra de ingeniería no es tan alto. Y te voy a poner un ejemplo para que tú lo veas. Siéntate cómodo. Catedral Primada de América. ¿Cuál es el mantenimiento preventivo que tiene? Ninguno. Ninguno. Y tiene 500 años ahí de pie. Mírala ahí la catedral, igualita. Y todo el mundo va a misa los domingos a la catedral. Y nadie tiene miedo que se le vaya a derrumbar encima. Al contrario, yo te diría, si hay un terremoto, métete en la catedral. Que eso no se va a caer. Eso está sobre piedra, usted ha explicado en reiteradas Ven, ocasiones aquí. Claro, claro. Pero mira cómo una estructura con 500 años está de pie. Vete a la iglesia Regina Angelorum, 500 años y está de pie. Vete al Alcázar de Colón, 500 años y está de pie. Vete a la iglesia de las Mercedes, está de pie. Vete a los museos que están en la calle de las Damas, donde siempre va el fiero a caminar por ahí. Sí, Están de sí, pie. sí. ¿Eh? Están de pie. 500 años después. No había cemento Portland en ese entonces. Lo que Sin había- prácticamente lo que había nada, era nada de argamasa, mantenimiento. Argamasa, mezcla de cal, arena y agua. Un pedazo de caliza cortado en las canteras de Santa Bárbara, transportado ahí y se pegaba con argamasa. Y eso ha resistido 500 años. Entonces yo no entiendo cuando me dicen que una escuela que tiene 50 años ya hay que demolerla porque cumplió su vida útil. Oh, pero yo tengo tíos que tienen 80 y 90 años de edad. ¿Y cómo es posible que una escuela dure menos que mi tío? Pero yo no entiendo eso. Realmente es un tema. Explíqueme eso. ¿Cómo es que una escuela tenga una vida útil más corta que la de un tío mío que tiene 80 años? Y por no decir cuánta gente por ahí no tiene un abuelo que tiene 95, 98 años de edad, ¿verdad? Claro. Hay abuelos por aquí en el país y bisabuelos que ya cumplieron 100 años. Ingeniero, usted sabe que el tema de la vida útil tiene que ver mucho y se ha relacionado con el tema del registro desde el punto de vista contable para el tema de la depreciación. Porque cuando a uno le dicen, por decir algo, esta edificación tiene 50 años de vida útil, pero 50 años de vida útil desde el punto de vista contable para un tema de depreciación. Sí, ¿y cómo tú desprecias la Catedral Primada de América? No, porque usted sabe que no hay forma. No hay ¿Cómo forma de tú usted- desprecias? Cuando yo veo esa catedral, yo ¿Verdad? digo, Dios mío. Y normalmente... Y tiene 500 años Claro. de pie.
Y a nadie se le ocurre decir que la catedral cumplió su vida útil y que tenemos que demolerla. Más de 500 A años. nadie se le ocurre decir que la catedral de Hagia Sofía en Estambul, símbolo, emblema, logo de Estambul, hay que demolerla porque la construyó Justiniano en el año 547. Y concluyó su vida útil. No, Sí, no. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que entiendo que nosotros tenemos que abogar, así como abogamos en la medicina, que la medicina se ponga al servicio de la sociedad y que cada día las enfermedades afecten menos al ciudadano, que lo hagamos con la ingeniería, que las enfermedades de las obras de ingeniería cada día afecten menos. Ese es el esquema y ese es el desafío que tenemos como sociedad, porque evidentemente, ¿cómo es posible? Por ejemplo, en una ocasión, me dice un amigo mío español, el doctor Rafael Fernández Rubio, nos encontrábamos con mucha frecuencia en los eventos del CITED en diferentes países latinoamericanos. Y a él y a mí nos gustaba mucho estar analizando temas científicos, porque él es muy científico, Fernández Rubio, y ha ganado muchos premios científicos allá en España. Entonces, como él me veía a mí en esa misma línea, entonces siempre se me acercaba para tratarme muchos temas. Y me dice un día, Osiris, te tengo un tema que te va a interesar. Dígame, doctor Fernández Rubio. Dice, en España acabamos de inaugurar un nuevo puente. Ah, qué bien, interesante. ¿En qué parte está? No, está ahí en Madrid, pero el problema no, lo que te quiero plantear no es eso, el problema es otro. Al puente le han puesto un letrero enfrente, en la entrada, y dice, tránsito pesado por el puente romano. Oye, por el puente viejo. Sí, el puente viejo. Se construye un puente nuevo en España, se inaugura y se le pone un letrero que dice tránsito pesado por el puente romano. Por el otro. O sea que el nuevo no aguanta el tránsito pesado. Sino porque el puente romano ha demostrado en 2000 años que te resiste todas las condiciones adversas. Porque los romanos construían con ese criterio. Y el de hoy Ve a ver entonces. el Coliseo romano que está de pie. Y Roma ha resistido muchos terremotos y está de pie. Ahí volvemos al tema que usted replantea, de que si tenemos las mejores tecnologías, entonces ¿por qué no debe ser 3 veces superior? Entonces, ese es el desafío. Las obras hoy día tienen que durar más que las de antes. Ingeniero, No podemos pensar que nuestras obras de ingeniería tienen una vida útil de 50 años, porque yo no voy a estar de acuerdo con ese criterio. Pero es que eso es desde el punto de vista contable, como yo le estuve diciendo. No, yo no creo que no. Para el registro en libro. Ajá, pero te están hablando de demolerla. Recuerde también que estamos, esto que voy a decir quizá usted no esté de acuerdo, pero estamos en la era del consumismo. No, pero eso no aplica para la ingeniería. Bueno. No aplica para la ingeniería, porque bajo ese criterio, entonces a mí hay que convencerme de que la Catedral Primada de América hay que demolerla porque cumplió su vida útil. Y nadie va a aceptar eso. Nadie va a aceptar eso cuando le digan. O sea, tú no puedes decir que hay que demoler la Catedral de Notre Dame en París porque cumplió su vida útil, porque a nadie se le ocurriría. Nadie se atreve a decir en París que la Torre Eiffel cumplió su vida útil y que hay que demolerla. No, te voy a decir, no, espérese un momentito. Mucho cuidado. Es un patrimonio de la humanidad. Ah, ¿te das cuenta? Es un patrimonio. ¿Y por qué han adquirido la categoría de patrimonio de la humanidad? Por su durabilidad, por su calidad, por el simbolismo, lo que representa en materia de arquitectura, de cultura y de historia. Entonces yo soy de las personas que apuesta a que las obras de ingeniería vayan mucho más allá de múltiples generaciones. O sea, ¿por qué los romanos podían construir sin cemento Portland, gris tipo 1, conforme a la normativa C150 de STM, que es el que producimos hoy día? Eso no se había inventado. Eso se inventó hace 100 años, el cemento Portland. No había varilla de acero. No había un código de construcción sismo resistente en una zona sísmicamente activa. Y las obras del Imperio Romano están ahí. Ahí están de pie. Cuando tú vas a Roma, y te lo digo porque he estado en Roma, y lo primero que tú haces estando en Roma es ir a ver esas estructuras emblemáticas de Roma. Lo que era el Imperio Romano 2000 años atrás. Y están ahí de pie. Y te digo, y aquí
Tú tienes la catedral que está de pie. Tienes el Alcázar de Colón que está de pie y tiene 500 años. Como dice Luzón, un poquito más de 500 años. Tú se lo redondeas a 500. Porque solo empezó a construir Obando en 1504. Quiere decir que tiene un poquito más. Entonces, las obras de ingeniería debemos verlas más allá del tiempo del ser humano. Porque sería una lástima que cualquier niño nos diga mañana en una escuela pública, cuando vayamos a dictar una conferencia, profesor, ¿y por qué una escuela tiene que durar menos que un ser humano? Una interrogante, uno no tendría palabra para contestar. Porque el niño te puede decir, profesor, mi abuelo tiene 80 años. Y tienes razón. Entonces, ¿cómo tú le respondes eso a un estudiante? Entonces, yo creo que en algún momento tendremos que comenzar a redefinir algunos esquemas en materia de ingeniería y comenzar a pensar como en la antigua ingeniería y no como en la moderna ingeniería. Porque la gente quiere, en materia de ingeniería, que las obras vayan más allá del tiempo. Si hay un orgullo que tienen los egipcios, es que sus pirámides tienen 4.500 años y están de pie. En una zona sísmicamente activa y están de pie. Las obras usted va a México, a Cancún, a Quintana Roo, y usted encuentra ahí la pirámide de Chichén Itzá, que está de pie y está igualita. Y usted va al observatorio astronómico de los mayas, que está ahí de pie, 3.000 años después. No, 50 años después. Así es que he tocado este tema porque Héctor Luzón lo ha traído a la mesa. Yo iba a hablar del tema de los temblores, pero realmente el tema es interesante. Pero a mí hay que convencerme muy bien de que una escuela con 50 años ya está para demolición porque cumplió su vida útil, porque las obras que construyó Trujillo en la Feria de la Paz están ahí igualitas. Y no es de que se construía con otro criterio distinto al de ahora, porque entonces yo voy a preguntar en el tribunal, ¿y por qué cambiamos el criterio? Entonces, si usted está consciente de que el criterio constructivo que usaban los ingenieros, porque no era Trujillo el que construía, Él la ordenaba. Él la ordenaba, pero eran los ingenieros de ese entonces los que construían. Trujillo no era ingeniero. Él no era ingeniero. Él no era ingeniero, él no sabía de ingeniería. No sabía nada de ingeniería. Él buscaba, sí, los mejores ingenieros. Tome nota de eso. Con cierto criterio Tome nota de profesional. eso. Para usted ser un ingeniero a cargo de una obra pública, en la era de Trujillo, usted tenía que ser de la élite de la ingeniería. Y la élite de la ingeniería no era una élite económica, era una élite intelectual. Que usted era de los mejores ingenieros. Y entonces ya usted era acreedor de trabajar en un puente, en un edificio, en una escuela, en un hospital, en cualquier estructura. Quiere decir que, Héctor Luzón, ya para terminar ese tema que tú has traído sobre la mesa, yo no creo que 50 años sea la vida útil para una escuela. Pero para yo nada. abogaría porque las escuelas sean tan duraderas como las edificaciones de la ciudad colonial, que tienen ya poquito más de 500 Más años. de 500 y años. nadie anda pensando en demolerla Eso por es antigüedad. verdad, eso en es verdad. servicio. Llévatelo, Félix. Bueno, aquí estamos. Faltan apenas 2 minutos para las 11 de la noche en este gobierno de la noche de la Z101. Y a propósito del comentario que hice sobre el desarrollo de los pueblos y sobre el proyecto que fue presentado hoy, no proyectos, sino esos libros que hablan del desarrollo de cada una de las provincias. Me escribe un joven él se llama San José Soto. Él dice que está de acuerdo con mi comentario, dice que Jimaní está olvidado. Dice que no solo está olvidado, sino toda la provincia. Por ejemplo, dice él, yo que vivo en el distrito municipal de Guayabal, municipio Poste el Río, es un abandono total. El presidente ha visitado esta comunidad 3 veces en visita sorpresa y la obra más anhelada de nosotros es 8 kilómetros de carretera que nos comunica con los otros pueblos de la zona. Ya casi 3 años de eso y lamentable que aún no se haya cumplido. En esa provincia. Y dice él que le pida a Osiris
al señor Osiris de León que nos dé una mano con eso, que nuestro pueblo se lo va a agradecer de por vida. 8 kilómetros de carretera en Poste el Río. Ahí está la situación, señores. Esos pueblos se salvan, Luzón, por el mercado bicameral que existe, el mercado entre los dos pueblos. Vámonos con la gente, digo con el público, porque la gente, ¿verdad? Vamos con la gente, sí. Con el público, llamándonos al 809-732-0101, desde el interior sin cargos al 809-200-0101 y las llamadas internacionales también sin cargos al 855 221-0101. Buenas noches. Sí, buenas noches, equipo. ¿Cómo están? Sí, Cabido. Bien. ¿Quién nos habla? Excelente programa, como cada noche. Gracias, García, hermano. Santo Domingo Norte. Una pregunta para el ingeniero. Esas obras que usted ha mencionado están construidas, como dice la Biblia, en roca. Sí, la mayoría, eso es cierto. Están Ok. Y la otra es, usted sabe que Pero el Evangelio de Mateo es de ese tiempo. Quiere decir que ya en ese tiempo se sabía que el que construía sobre roca estaba construyendo bien. Sí, yo siempre lo escucho, el programa de usted cuando siempre te trae el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, 24 al 27. La otra pregunta es, ¿por qué en pleno 2019, en este tiempo, estamos en vez de adelantar, estamos atrasados en ese sentido? ¿O será que los ingenieros de ahora construyen basándose en lo que le piden el cliente, o es que se quieren ahorrar unos chelitos y no le ponen los materiales que llevan? Yo creo que nos estamos yendo por la línea del menor esfuerzo en esta etapa de la modernidad. Y entonces, como ya tenemos tanta ayuda de las computadoras, de los software, del AutoCAD, del stand, de todos los software que están ahí disponibles, como que ya no tenemos que amanecer mucho estudiando para dominar en profundidad y para ingeniarnos una metodología que nos garantice durabilidad y seguridad de la obra. Yo creo que hay que, quizás en algunos casos, dar un paso atrás en el tiempo en materia de ingeniería para entonces luego volver al presente y traer esa información de atrás al presente para que ese criterio constructivo que se usaba 40, 50, 60 años atrás, lo podamos poner en práctica hoy día usando las herramientas tecnológicas que tenemos disponibles. Bien, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿de dónde nos habla? De Guachupita. Adelante, Guachupita. Para decirle al señor Osiris que no ha dicho nada del tiempo. Ah, sí, mira, qué bueno. Mañana en la tarde vamos a tener ligeras lloviznas, sobre todo para la gente de la línea noroeste, la gente de Mao, de Guayubín, de Villavasque, de Castañuela, de Manzanillo. Ahí en la tarde habrá algunas lloviznitas que van a refrescar un poquito el ambiente en esa zona. Y por aquí, por el Cibao Central también vamos a tener algunas lloviznitas en la carretera desde Villa Altagracia a Bonao y La Vega. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Dos cosas para Osiris de Facebook. Adelante. Osiris, nada de lo que se prometió cuando ustedes... No se escucha. Nada de lo que se prometió cuando la Z fue al Seibo se ha cumplido. Y segundo, en el Seibo hay un puente que se construyó en el 1955 y ha pasado todo, terremoto de todo, y eso está intacto. Y está de pie. Quiere decir que tiene 64 años ese puente y está de pie. Exactamente. El de allá sí que está más viejo. intacto. Ha sobrepasado todo. Y ahora mismo las escuelas, solamente una sola escuela se quedó bien parada y todo el mundo decía que esa escuela estaba construida con todo lo de la ley y esa fue la que se quedó parada. Después todas las otras se agrietaron. Sí, yo creo que tenemos que sentarnos en la mesa de dibujo y de cálculos, Porque hacer las dos no es cosas. un problema de hacer muchas escuelas, inaugurando una por allí, otra por aquí. Cuando venga un temblor se agrieta. Es que las escuelas y los hospitales, Héctor Luzón, tienen obligatoriamente que ser sismo resistentes. Claro, eso no puede ser. Tenemos que proteger la vida Oye, de los niños yo preferiría y de los profesores
la vida de los médicos, de las enfermeras y de los pacientes. Por tanto, yo soy partidario en lo personal de que escuelas y hospitales sean sismo resistentes. Pero claro, eso es lo primero. Por el personal que alberga eso, vale niños. No vale la pena inaugurar un grupo de escuelas Es un acto que al final irresponsable. de la jornada pues se agrieten con un temblorcito que no llegó ni a 6. Y somos los ingenieros los responsables de esto. Que no llegó ni a 6 puntos. No digamos que el gobierno, somos nosotros los ingenieros. El gobierno los tiene su parte responsables. también, Osiris. No me venga con usted Tiene con su eso. parte, No, Osiris, no, señor, tiene su parte. no, señor, no es verdad. Somos nosotros. Es decir, cuando usted es un médico serio, indistintamente que el director del hospital no cumpla, usted cumple. Y usted llega sabe por qué, temprano. Osiris, usted sabe por qué el gobierno hasta cierto punto es responsable. Porque cuando un ingeniero construye con esos vicios de construcción, no hay consecuencias posteriores. Pero ese es no otro, existe ese un es régimen de otro tema, consecuencias. Valentín. Pero hasta no cierto punto. esperemos. Mire, lo que tiene que actuar en la sociedad no es el espíritu coercitivo de la ley. En eso es estamos el de espíritu acuerdo. coercitivo de su conciencia. A mí nadie me ha tenido que mandar nunca a hacer las cosas bien hechas. Porque desde muchacho yo aprendí que las cosas había que hacerlas bien hechas. Sí, pero al ser humano le gusta sentirse No me supervisado, gusta justificar eso, Osiris. no, señor. Pero que No, usted quiere señor. desligar al gobierno de eso, y el gobierno también tiene culpa Lo que de pasa eso, es que su Osiris. crítica es política. No es política, no es Osiris. política. Es sí, profesional. señor, es política. Pero no. debemos ver todos los ángulos, sí. No, Debemos señor, debemos verlo como un Es todo, política, Osiris. no, Es no, que debemos no, verlo no. como un todo. Aquí, Vámonos con la siempre, gente, señores. siempre que se cae una bicicleta hay que culpar al gobierno. No es culpar al gobierno, ingeniero. No, Este es el- señor Valentín. Miren, mi profesión es la ingeniería. Esa es mi profesión, la ingeniería. Y tengo 40 años ejerciendo la ingeniería. Bueno, este es el momento de la gente, señores. Vamos a darle el espacio a la gente. Buenas. ¿Verdad que sí? Buenas noches. Sí. Tiene razón usted, Osiris. Le Gracias. habla Leo Fidia. Hola, Leo. Y le hablo de aquí, Romana. Yo trabajé en Entidad Romana. Óigase bien, yo no soy ingeniero. Pero estaba con un grupo de ingenieros y hacían obra y yo chequeaba. Ok. Óigase bien, yo empecé con un pico y una pala. Me dieron 10 hombres para hacer un trabajo. ¿Qué pasa? Mi primer trabajo que yo hice allá fue a hacer donde pasa la línea. La línea férrea, la vía férrea. Ajá, ahí voy. Cuando voy a hacer mi trabajo, ese material estaba podrido. Que un ingeniero no va a excavar lo que va a tirar una capita. ¿Qué yo hice? Yo hice una rotura hasta encontrar tierra firme. Claro. Y luego encaché. Cuando encaché, le metí con una compactadora. Volví, rellané, metí nivel. Claro. Y metí otra vez un encache de piedra. Y ahí metí mi cosa. Y hasta la fecha, eso no está roto. Y cuando lo felicito, porque usted hizo lo correcto desde el punto de vista lo que de me la dijo ética el profesional. ingeniero? Muchacho, esto no tiene, esta obra no tiene, esto es Entidad Romana. Esto, ¿cómo no va a tener parte? Hasta la fecha, eso nunca lo han roto. Mi hermano, usted está equivocado en cuando usted dice que el ingeniero es la persona que tiene que hacer su trabajo como es correcto. Claro. Usted va a hacer una construcción sobre un lodo. Usted sabe que usted no está haciendo Le va a nada. fallar la obra. Va a fallar. Claro. Es como el médico no tiene que esperar que el director le diga, trátame bien a ese paciente para que se recupere. No, es un compromiso de él como profesional de la salud. Buenas noches. Buenas. Buenas noches, mi gente. Hey, hola Francis, ¿cómo tú estás? Míralo, enciende que llama. No, tiene una suerte envidiable. No, conecta para una mí, llamada. Para mí que hace él que Siempre, se cae. no. Pero a mí que es él que la tumba. No, hombre, no. Porque es que no puede ser, Osiris. Se le caen todas las llamadas, Francis. Buenas. Pobrecito. Buenas noches, Dios. ingeniero. Sí, buenas. Bueno, yo no sé, pero yo creo que lo que está fallando no es tanto la ingeniería, por una razón muy simple. Porque es que esa misma tecnología que no le funciona en muchas ocasiones a la ingeniería, si le funciona a la medicina, si le funciona a cualquier otra carrera, entonces ¿por qué no puede funcionar aquí? Yo creo que falta de respeto profesional de las personas de hoy en día, de los constructores de hoy en día, y que no le tienen miedo tampoco a las consecuencias de ver cómo personas mueren por su mala estructura, por su mal funcionamiento. Vamos a pensar solamente en los niños que van a una escuela, que por la responsabilidad de muchos ingenieros puedan morir, ¿cuántos? 100, 250, un solo niño que muere es demasiado. Y eso tiene que ver solamente con irresponsabilidad y porque sabe que no hay régimen de consecuencia a sus construcciones malas.
Totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo con usted. Sí, pero eso no va de acuerdo con tu planteamiento. Claro que sí, ingeniero. No. Se está hablando de un régimen de eso es lo consecuencia contrario. Esa es la antítesis de tu explicación. Lo que está diciendo es que el profesional tiene que ser responsable de su trabajo. Yo estoy de acuerdo con eso, es. con que debe ser profesional, pero también estoy de acuerdo con que existe un régimen de consecuencia. Porque si en este país se cae una escuela y Dios no lo quiera. Sí, el régimen de consecuencia es importante. Pero claro que sí, Osiris. Claro que sí. Porque el ingeniero que no le teme al régimen de consecuencia hace lo que le da la gana. Ese es el punto 2. Si yo soy médico, mi papel es salvarte a ti. Claro. No porque me vayan a someter a la justicia porque tú te moriste como paciente. Claro que sino sí. para yo sentir el orgullo. Yo estoy de acuerdo con usted. Salud. Es que yo estoy de acuerdo con ese punto. Yo estoy de acuerdo con ese punto que usted defiende. Y el valor profesional, eso es verdad. Pero también, para que él no quiere hacer la cosa como es, tiene que tener una consecuencia. No, es que aquí no existe un ¿Por qué régimen la de gente habla consecuencia bien en de lo nada? que yo digo y hago como profesional de la ingeniería? Por eso, porque toda la vida me he empeñado en cumplir conmigo y con la sociedad. Buenas noches. Bueno. Sí, díganos. ¿Eh? Me entrego a ti. Yo como que no le entiendo. Hable más claro, por favor. El Leo Artila es el nombre del que está diciendo. Ajá, díganos. De Huachica, digamos. Sí, adelante, Leo. Sí, cuéntame. Cuando hablan de un temblor yo no entiendo nada de eso. Yo no como entiendo dificultad porque la comunicación. entonces Pero no se escucha claro. Eso crea un bache aquí, no puedo Sí, meter parece esa como llamada, que ¿no? parece que la señal no era clara. No se escucha bien. Buenas noches. Buenas noches, Osiris. Sí, adelante. Mire, mi nombre es Miguel Martínez. Yo tengo días solamente oyendo el programa y me alegro mucho de un programa tan educativo como la FEP en la noche. Gracias. Mire, lo que pasa hoy en día con los ingenieros que no trabajan por amor. ¿Entiende, mi jefe? Eso es lo que pasa. Que lo que piensan es en ganar cuarto, en que esto me va a dejar tanto y no le pongo tanto material, sino, oye, pero ese es el problema, que el don dinero, el don dinero. Están hablando por el dinero que están trabajando, no por amor. Porque mire, esa edificación de 500 años, ¿por qué la van a derrumbar, como usted dijo, una escuela de 50 años? Claro. ¿Está entendiendo? Eso es todo, Siri, y que Dios me lo bendiga. Gracias. Amén. Bendiciones para usted. Buenas noches. Usted ve, Valentín, el país está consciente de eso. Óyete, si a ti se te ocurriese esta noche decir que tú vas a plantear demoler la catedral, tú tienes un lío ahí abajo. Sí, ingeniero, tú vas a tener medio otra cosa, ingeniero, esa es otra cosa. Buenas. Vamos a escuchar a la gente, por favor. Escúcheme, yo estaría de acuerdo con el Evaristo Montazo de la Romana. Sí. Yo estaría de acuerdo con el ingeniero en que cada persona debe de tener su firma independiente y que debería ser de calidad. Pero yo como administrador de mi empresa, en este caso sería el presidente, tiene que garantizarle al pueblo que lo que él manda a hacer tenga calidad. Porque si no, entonces vamos a ver la calidad del presidente, porque tiene que haber un régimen de consecuencias. Es lo que dice, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo digo que ese es el punto 2. Tiene que haber un mayor nivel de exigencia, eso es verdad. Ese es el punto 2. Tiene que hacerse respetar. Tiene que haber un mayor nivel de exigencia. Pero si usted como profesional de la ingeniería o de la medicina o de la arquitectura o de la economía hace su trabajo cumpliendo con los más altos estándares, ¿no tiene que llegar al segundo punto del régimen de consecuencia? Entonces, si una escuela cae y causa daño, ese ingeniero no debe ser sometido a la acción de la justicia. Eso es otra cosa, Valentín. No retuerza el tema, que conmigo no es fácil retorcer los temas. Buenas noches. Sí, bueno, ingeniero, sí, lo que pasa es que se cambió el sistema de cemento, cal, a varilla de acero y el de acero, y por eso le está pasando lo que está pasando. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Sí, cuéntenos. Medina. Hola, Medina. Bien, Osiris. Sí. 100% de acuerdo con sus comentarios. Gracias. Mi provincia, que es la provincia de ese joven que está ahí, de Valentín Pérez, por las demoliciones, estamos sin hospital. Medina, la provincia... Medina, yo hice una crítica fuerte con relación a ese tema hace días. Entonces, imagínese usted, don Osiris, y saludo, mi hermano Fiero, ¿qué tan viejo podría ser el hospital de Bauruco para tener que demolerlo y dejarlo así? Entonces, en otro aspecto, saludo la iniciativa del doctor Leonel Fernández.
pero en realidad, sin meterme a política, Leonel Fernández en sus gobiernos puso más énfasis acá en el Gran Santo Domingo que los pueblos. Es una realidad que no nadie puede negar. Ahora, la saludamos y ojalá alguien pueda llegar y pueda darle seguimiento verdaderamente a este proyecto. Así que buenas noches. Buenas noches, gracias por tu llamada. Llévatelo, Félix. Bueno, aquí estamos de regreso en este programazo del Gobierno de la Noche. Son las 11:17 minutos. 11:17 minutos. Y ahora tenemos el comentario de Roberto El Fiero Valenzuela. Gracias, distinguido Luzón, sabio Luzón, querido científico de la patria, don Osiris de León. Saludos, Fiero Valentín Pérez, todos los Pérez perecerán, pero este no perecerá. Sí, este está igualito aquí. Mi tocayo, Roberto, Gilbert, Josefina, Saludos, Adelaida, Fiero. tan bella como tan inteligente, que esperaba encontrar aquí a Adelaida. Bueno, saludados todos. Miren, esta noche yo incluso he estado un poco tranquilo, ¿no? Porque yo soy bastante necio. Y me escribe alguien que no te siento, no. Lo que pasa es que le he estado dando seguimiento en vivo al discurso de Donald Trump, que hoy él está pronunciando su discurso ante la Unión, es decir, cumple 2 años y está hoy pronunciando su discurso, y que eso será mañana tema de debate. Todo lo que está diciendo ahora mismo don Osiris, eso mañana usted verá todos los debates con el aborto. Donald Trump llama a que, por ejemplo, que el Congreso apruebe una ley federal prohibiendo el aborto. Eso sabemos que se va a ser un tema mañana de un tremendo debate. Hoy en Estados Unidos ha sido el show de Donald Trump. Incluso se ve a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, ahí a la derecha de Donald Trump, y Mike Pence a la izquierda, toda una celebración, un grupo de damas vestidas de blanco. Volvió a decir Donald Trump ahora mismo que el muro va. Yo no sé si él contratará a don Osiris de León para que le haga un levantamiento sobre la tierra. Lo que él necesita es un levantamiento. Son 7,000 millones de dólares que él necesita. Que precisamente había un congresista. Y los demócratas le han dicho no. Para eso no. Exactamente. Qué bueno que usted me habla de esto, porque los congresistas le respondieron a Donald Trump diciéndole que no, que ellos están de acuerdo con la seguridad de la frontera, pero que el caso es el dinero. Y el dinero, es un tema de dinero, un tema de presupuesto. Sí, es el tema, que es un problema de presupuesto. Eso le respondieron varios legisladores demócratas hoy, antes de que él iniciase su discurso, que todavía está hablando. Señores, hago un paréntesis, pero la verdad que, con todo el respeto a las demás damas, primera dama, por ejemplo, Jacqueline Kennedy era lindísima y era una dama emblemática, pero caramba, donde llegó cuando esta señora llegó hoy al Congreso, se paralizó. Esa mujer es lindísima. No cabe duda, por ejemplo, que la esposa de Barack Hussein Obama. ¿A quién te referiste? A la primera dama de ahora, la esposa de Donald Trump, a Melania. Esa mujer es lindísima. Cuando esa mujer llegó ahí al Congreso, eso se paralizó. Es decir, y la gente es muy admirada. Si llega Ivanka. La hija, bellísima también. Sí. Mira que hay que decir sobre la anterior primera dama, que una mujer muy inteligente, pues no podemos denigrar una y caer en el racismo de entre nosotros los negros, que hubo una racista que le dijo que una mona, una simia con tacones. No, esa anterior primera dama es excelente, una mujer muy inteligente, pero está muy linda. Y mire que Jacqueline Kennedy era lindísima, Eleanor Roosevelt, Pero esta primera dama podrá ser bonita, pero no se le nota incidencia. No, lo que pasa es que no se le nota incidencia. Pues la intensidad, diferente a la anterior. Intensidad luminosa de Donald Trump con sus exabruptos es tal que no hay quien le haga. No. Ella es muy bonita. Mira, diferente a Kennedy, que era todo un caballero. Claro, ella es muy bonita, es todo lo que tú quieras, pero en términos de Casa Blanca es cero. Sí. No, lo que pasa es que los tweets de Donald Trump absorben todo. Bueno. Pero si usted ven, pero la mujer de Obama hacía una vida activa. No, y además, Esa mujer tanto claro.
esa primera dama, al igual que Hillary Diane Roman Clinton, las dos, para mí, humildemente, son más inteligentes que sus maridos. Ambas son abogadas y dirigiendo bufete de abogados. Hillary, más inteligente que Hillary es muy inteligente y Michelle Obama superior. Incluso Obama, cuando comenzó a trabajar, trabajaba en el bufete de abogados de ella. Sí. Y se metieron en amores, como decimos aquí en República Dominicana. Y ella dijo, mira, yo no puedo tener amores contigo, tú trabajas siendo mi empleado. Y él renunció y se metieron en amores. Pero Michelle es mucho más inteligente que Obama. Hillary mucho más que Clinton. De eso no cabe duda. Sí. Y Eleanor Roosevelt, que fue la primera dama de Roosevelt, una mujer con una cabeza también para mí más inteligente que Franklin Delano Roosevelt, que es el único que ha gobernado 4 veces. 4 veces. El único. Pero ese le tocó la Segunda Guerra. Le tocó primero la gran recesión económica y después la Segunda Guerra Mundial. Fue por una gran coyuntura. Entonces, hoy es el show de Donald Trump que acude a comer la entrada. Que acude a en un momento. Miremos, vamos a colocarnos desde allá hacia acá. No pensemos en República Dominicana y las diferencias políticas que podamos tener. Donald Trump acude al Congreso hoy a hablar muy fortalecido. Para mí, por lo que yo estoy viendo esta noche, que lo estoy viendo en vivo, el discurso de Donald Trump se va a reelegir y va a ganar, excepto que ocurra algún imprevisto. Porque primero, entre las cosas que él dice es el empleo. Hay más empleo ahora. Óigame. Y esa defensa que él hace, esas peleas con China, que es por intereses económicos, donde le dice a China, no vamos a permitir que nos robe empleos. Oye, y se lo dice esta noche. Y cuando habla del muro, que eso le interesa mucho a los norteamericanos, dice que el muro va y que esa seguridad fronteriza. Y dice que, por ejemplo, que volvió a decir lo mismo que dijo aquella vez, pero ahora con palabras más bellas, sobre la delincuencia que hay con los inmigrantes. Aquella vez dijo que el inmigrante era delincuente, era violador, y ahora dijo que camino a los Estados Unidos, 3 de cada 5 mujeres son violadas en el camino, las inmigrantes, y que utilizan niños para esto, y que esos inmigrantes, luego que lleguen a Estados Unidos, van también a delinquir. Pero lo dijo con palabras lindas, con mucha efervescencia. Eso también traerá mucho debate, el tema migratorio. O sea que vamos a ver cómo termina todo esto con Donald Trump, pero fundamentalmente el tema del aborto. Y esa que se ve como muy conservador, el tema del aborto, que dice que hay que aprobar una ley federal para prohibir el aborto después de terminar. Eso también. Que Donald Trump llegue, yo lo pongo en duda, esa es mi posición, llegue a construir el famoso muro. Una de sus promesas de campaña. Él acaba de hablar de eso. Pero una de sus promesas de campaña fue esa. Mire, yo lo dudo. Osiris lo explicó. Pero ya los demócratas le dieron su veredicto y son ellos que tienen. No hay dinero para eso. No hay dinero. Entonces eso conlleva mucho tiempo. ¿Qué tiempo estimado conllevaría una construcción de esa magnitud? No, es una cosa insólita. Te va a tomar un largo tiempo. Te puede tomar fácilmente 8 o 10 años. Pero tú sabes por las condiciones inhóspitas de eso. La mayor parte de ese muro es una zona desértica. Uno de los botones que él más oprimía en su campaña era ese, el muro. Claro, porque no se le dio. La gente quería escuchar en ese momento. No se le dio. Él como que puso casi todos los huevos ahí. En el muro. Ese era lo que la gente quería escuchar en ese momento. La gente quería que le hablen de seguridad. Entonces, disculpa, Robert. Lo mismo que pasa en este país con el discurso de Ramfi. ¿Cuál fue el discurso de Ramfi? El tema haitiano. ¿Por qué? Porque ese es un tema que unifica a la familia dominicana. ¿Usted quiere ver la gente, los dominicanos, unificados en torno a un tema? Háblele del tema haitiano. Todo el mundo va a coincidir en ese tema. Muchas personas. Donald Trump utilizó esta política de que voy a sacar los inmigrantes de Estados Unidos, de que voy a endurecer las penas contra los inmigrantes, de que voy a construir un muro, porque era lo que la gente quería escuchar en ese momento. El discurso nacionalista. Lo que la gente quería escuchar. Pero no se le dio. Y eso le resta adeptos. No. Sí. Donald Trump está más fuerte ahora que nunca. Yo te voy a decir una cosa. Ok, mira, tú dices que si muy fortalecido. Pero escucha. No va a salir pero perdona. Mira, Donald Trump ahora está más fuerte que nunca porque la economía de Estados Unidos está Tu posición es fuerte. esa. Tu posición es esa. Yo digo, y fíjate que la otra vez yo decía que él ganaba
Sin embargo, ahora yo digo lo contrario. Si se presenta una reelección, es difícil, por no decir imposible. Para mí, al día de hoy, que a Donald Trump no lo reelegirían. Oye, yo creo que no. Los días pasarán. Se pone difícil. Los días pasarán. Pasado. En esta mesa hay 4 contra 1. Mira, el domingo, aquí en los sabios en la Z, se estaba tocando ese tema. Y estaba aquí el representante demócrata. Sí, yo llegué a tiempo el domingo, sí, lo escuché. Leo Pérez Minaya. Sí. Y él fue claro en eso. Dice que habiendo votado menos gente, los demócratas ahora sacaron más votos que en el proceso anterior. Sí, pero a Donald Trump le va a pasar como Hipólito en este país, 4 y nunca más. Y fíjense que Hillary en el voto popular sacó 3 millones de votos más que Donald Trump. Sí, pero o sea, oiga, él ganó el voto electoral. Exacto. Pero Hillary ganó el voto popular. Sí. Y ahora los demócratas sacaron creo que 10 millones de votos más que pero oiga esto, Siri, que usted es el que tiene más experiencia en la política. No, Luzón. Yo no. No, porque Luzón no. Siri, que esa pelota no. El enemigo. Una de las no hace pelota mucho caliente la quisiste tirar para arriba de mí. No hace mucho yo me encontré con Felucho Jiménez, que es muy conversador. Entre las cosas que él me explicaba era que él decía que el enemigo, un enemigo es tan fuerte como tan fuerte sea el contrincante. ¿Qué pasa? Para mí, Donald Trump, en el camino, excepto salvo que aparecía de cualquier imprevisto, gana, porque ahora está fortalecido. La economía está mucho mejor, hay mucho más empleo. Dice, mucho más mujeres son empleadas. Lógico, va a depender. En el Partido Demócrata no hay quien le vaya a llevar la contra. ¿Qué representa el voto latino en los Estados Unidos? No como se pensaba. ¿No como se pensaba? No. Pues mire, el voto latino tiene un gran peso. ¿Por qué el voto latino no arrolló con Hillary? Pero te acaba de decir Osiris que en voto popular, en mucho Hillary sacó mucho más complejo. Es que nosotros pensamos en función, piensen en función a los norteamericanos. Votó menos gente ahora y los demócratas sacaron más votos. Entonces lo que yo digo es lo siguiente, un análisis sencillo. Por eso que tienen el control de la Cámara. Exactamente. Entonces, no es algo... Para mí gana. Ahora, va a depender del candidato que escojan los demócratas. Bueno, te anticipo que lo del muro es una derrota fuerte. Claro. Sí, ahí, Donald Trump está más fuerte hoy. No. Tanto así que la prensa entendió que el muro de Trump había sido Pelosi. ¡Claro! ¡Llévate! Así es, pero es verdad. Minutos en la noche, continuamos en el gobierno de la noche. Usted cerrando para pasar con Valentín. Tampoco voy a amanecer aquí. Una de las cosas a las que se refiere el presidente Trump, porque esta noche es el show de Trump, de Donald Trump. Él tenía un programa, el aprendiz, ¿no era? Pero lo que pasa es que hoy está hablando ante la nación y por eso todas las cámaras. No, pero que es un showman. Encima de él. Pero para mí ha sido excelente su participación. Una de las cosas que él dice, y yo voy a tratar de traducir al español, que él condenamos a Maduro por haber convertido una de las naciones más ricas, puedo yo traducir aquí del inglés al español, de una de las naciones más ricas suramericanas en una de las más pobres del continente. Esto dijo Donald Trump, según dice el periódico New York Times, refiriéndose a Nicolás Maduro. Bueno, la situación que vive Venezuela. De la situación que vive difícil. Muy difícil. Y que Maduro no hará nada por ese país. Nuestro compañero Valentín Pérez, buenas noches. Sí, buenas noches, compañeros. Buenas, Valentín. Miren, yo quiero dar respuesta a algunas preguntas que me hicieron anoche a raíz del tema que yo traté sobre el estudio publicado por el Ministerio de Administración Pública, donde evaluaba el rendimiento interno y otros indicadores de 127 ayuntamientos y 30 juntas de distritos municipales. Retomando un poquito el tema, los indicadores que me dio este informe del MAP fueron los siguientes: el manejo del área de recursos humanos, la planificación, el manejo de sus compras y contrataciones, el acceso a la información pública y las declaraciones juradas. Aquí llamaron a algunas personas y me preguntaban
que cuál fue el porcentaje que obtuvo San Juan de la Maguana. Y tengo para decirle que San Juan de la Maguana obtuvo un porcentaje de 73%. No es un porcentaje malo, pero tampoco es de los mejores. Es decir, que estuvo en una media más o menos estable. Sabana Grande de Boyá, 69.12, que también me preguntaron. Enriquillo Barahona, 40.28. Y Tamayo, 22.68. ¿Qué quiero significar con esto? Que estos tres últimos pueblos que acabo de mencionar, Sabana Grande de Boyá, Enriquillo y Tamayo, quedaron muy por debajo de la media. Alguien me decía, me hizo la crítica hoy, me escribió, que por qué yo critico tanto a David Collado. Y le quiero decir a esa persona que yo no tengo nada contra David Collado. Yo simplemente dije en esta emisora que David Collado tuvo un porcentaje de puntuación, según el informe del Ministerio de Administración Pública, de 74%, tomando en consideración los índices que los índices que yo acabo de citar. Yo dije que 74 puntos es un porcentaje bajo para el ayuntamiento del Distrito Nacional, que está llamado a convertirse en el ayuntamiento modelo del país, por varias razones. La primera es que maneja muchos recursos. Pero es que el Cañero sacó una mejor puntuación que David muy Collado. Por encima. 90% sacó el Cañero. No, 90%. 90% sacó el Cañero. Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué tú dudas de eso, Roberto? Pero 90%. Mucha el que tiene duda, que preocuparse. Mucha duda. Y respondiendo estoy para cerrar ese 90% el Cañero. El Cañero. Lo que quiero significar es. Pero ¿qué es lo que están midiendo? Están midiendo. Oye, midan lo que midan. Pero es que tú no lo puedes ver así, porque tú no puedes ver en función de que la gente diga que el Cañero no recoge basura, que el Cañero esto, que el Cañero aquello. Pero espérate, ¿qué es? Es que el Cañero, ¿qué es lo que miden? Que los síndicos no están solo para recoger basura. Roberto, el Ministerio de Administración Pública midió 5 indicadores. El MAC midió 5 indicadores. Ajá. Y en base a esos 5 indicadores le puso puntuación a los ayuntamientos, a 127. ¿Cuáles fueron esos indicadores? Manejo del área de recursos humanos. ¿Cuáles son los que más puntuación sacaron? Bueno, 8. Santiago de los Caballeros. Santiago, del PLD. Santiago de los Caballeros. Del PLD. Vamos a decir, pero que lo digan los 8 sin sí. Okay, vamos a mencionar los 8. ¿Cuáles son? ¿Cuáles fueron esos 8? Ajá. Moca. ¿Quién está en Moca? No sé. Pero ni no me interesa. No porque mi análisis no va. No del Roberto, PRD. Es que mi análisis no está fundamentado en si es del PLD o si es del PRD pero o si es del PRM. Pero yo soy el que lo estoy analizando así. Moca, Baní, yo soy el que Bánica, lo estoy analizando así. Villa Tapia, Santo Domingo Este, Salcedo, La Vega, Santiago de los Caballeros y Yaguate. Esos fueron los que tuvieron mayor Pero respóndeme mi pregunta, porque tú pero de esos 8 yo te apuesto que 5 son del PLD. Bueno, pero espérate, papá, espera. El MAC es muy serio, realmente. Pero yo quiero saber qué es lo que le miden, porque a partir de ahí que tú vas a saber. Yo escuché lo que le miden. 5 indicadores, lo he dicho 4 veces. Manejo del área de recursos humanos. 1. Planificación. 2. Manejo de sus compras y contrataciones. Acceso a la información pública y declaración jurada de patrimonio. Y mi crítica. ¿Y qué tiene que ver ahí con la recogida de la basura y la organización del Roberto quiere decir. No, yo en ningún momento mencioné recogida de basura. Nada de lo que están midiendo ahí. Tiene que ver con basura. No. Aunque es importante, porque no dejo de entender que es importante esas cosas. Sí. Ahí lo que se está buscando es un poco la transparencia. Pero el asunto, aquí hay que evaluar los síndicos con la recogida de la basura. Bueno, yo no dije eso. Yo no dije eso, pero está bien. Yo se la puse y Luzón la batió. Eso es lo que tienen que hacer, porque para eso que están los síndicos. Y eso sí. No solo para eso. Bueno, eso es lo que se ve. Ese es uno de los puntos principales. No me venga con lo demás, filosofía. No me venga con filosofía. Y los síndicos. No. Los síndicos están para botar basura. Y los síndicos no están también. Y los síndicos están, ¿sabe para qué? Para quitar esa rabalización que hay en la Duarte con París también. Exactamente. Y los para eso están los síndicos también. Para buscar una solución al tema del drenaje pluvial. Cuando yo veo basura por mi casa, yo pienso pero y maldigo al Cañero. Porque no me están mostrando la basura. Claro, de hecho, hay mucha basura. De hecho, hay mucha basura sin recoger en Santo Domingo Este. Y en eso que tiene que estar el Cañero. Como lo hay en el Distrito Nacional. Pero mira, hay otra cosa. Yo le veo un afán como de sacar al Cañero. No, yo no quiero sacar al Cañero.
90%. está protegiendo a ese No, yo no estoy cañero. protegiendo. Yo ni conozco a ese señor. Pero yo Luzón. te voy a decir No lo otro punto. proteja, Yo no conozco a ese señor. Yo te voy a decir No está otro haciendo punto. nada bien. Cuando Y- recursos humanos trabaja bien, se refleja fuera. Además, En todo. Se refleja en ese todo. cañero apoyaba. Entonces, ese- que no, por no, cierto, no, venga, tú a- por cierto, aunque eso no se ha dicho ni se le ha dado. Pero eso no lo digo el yo, eso gobierno, lo dice el MAS. el Pero gobierno está bien. decidió ya no construir la terminal de autobuses. Ahí, No lo donde se sabía. iba a construir. Pero el cañero estaba apoyando esa vagabundería. Y el cañero, Transparencia. y el cañero también apoyó que rompieran No. el play en Los Tres Ojos porque no hizo nada para impedirlo. Yo no voy a emitir juicio contra el cañero porque yo no lo conozco. No emitir No, yo lo juicio. que veo es la gestión. A mí no me interesa conocerlo a él, es la gestión que yo veo. Exacto, pero en las yo vuelvo, calles. yo vuelvo Y al punto. yo veo la gestión, pero yo también veo pero los está- resultados de este estudio. Ok, que lo posicionan a él. Tú estás viendo el estudio. Yo estoy viendo el estudio porque es un estudio serio. Yo lo que quiero es que si Se el te entiende. si el MAS mide los síndicos, que mida la basura también. Pero, Bueno, pero eso mire, también es hay un relevante. punto, porque es un análisis. Cuando en una empresa recursos humanos funciona bien, señores, el producto que sale también se ve bien. Claro que O por sí. lo menos se debería. Claro que sí. Porque es un Totalmente de acuerdo. efecto. Sí, Robert. Pero en Santo Domingo Este no pasa así. Y supuestamente sacó 90. 90 puntos. No, en su bueno, gestión, según el Ministerio de ese Administración Pública. examen hay que revisarlo. Hay que revisarlo a ver si hubo chivo. Y el de David Sí. Collado, no hay que revisarlo, que tiene 74. No, yo no digo El que de David no. Collado, no hay que revisarlo. Yo no digo que tiene no. 74. Claro, pero ok. El ayuntamiento que está llamado a ser el modelo de los ayuntamientos del país. Entonces el modelo es el Santo Domingo No, Este. el modelo es Santiago de los Caballeros, pero vamos al tema ahí porque quería simplemente dar esos detalles. No, porque Ah, si el pero- modelo es Santo Domingo Este, hay que revisar. No, ese el modelo estudio. es Santiago de los ¿Cuánto Caballeros. sacó, cuánto Hay que sacó Abel? revisarlo. Abel, Sí. pues yo te puedo decir rápidamente. Sí. cuánto sacó Abel. Santiago de los Caballeros, Ajá. 90.60. Ah, oye, Pero 90. el modelo. 90. 90. Claro. Eso es razonable. No, lo de Abel sí. Bueno, pero quería traer el tema nueva vez para responderle a las personas que nos llamaron anoche. Miren, otro punto importante que quiero tratar, pero de forma breve. Pero al intenso va a haber que traerlo para acá para que opine Intenso, aquí en cabina. venga, Él no dígalo aquí, necesita venga. micrófono. No, pero él no él no necesita micrófono. micrófono porque oigo aquí lo que dice. Miren, ya para concluir. Sí. Pero clarito se oyó. Para Hasta más concluir. que Valentín se Tú escuchó. lo oíste, Osiris, ¿verdad? Adelante, Valentín. Ya para concluir, hay un tema que a mí me está preocupando. Intenso. ¿Qué es lo que tú dices, Intenso? No, pero- Ven. Tú eres un micrófono de oro, Pero ven. ven, habla aquí porque tú estás voceando A lo allá que y se hicieron oye, en- y se oye ese igual. estudio. A lo que hicieron en el estudio, Ajá. la mayoría de los ayuntamientos que ellos favorecen, pregúntale a quién pertenecen. Que justamente hay un proyecto que se llama 20 parte 4. Pregúntale a la mayoría de esos ayuntamientos que favorecen, exceptuando el Cañero. No estoy de acuerdo con ese criterio, pero te lo Tú respeto. voceaste que es a Lionel, tú lo voceaste, el Intenso. No, pero Dios mío, no vea eso por ahí, no lo yo- politicen. pero- Miren, déjenme concluir. Yo quería... Están por concluir, está asustado. No, yo no estoy ningún asustado, fiero. Lo que pasa es que ustedes como que quieren abundar mucho en el tema. Yo No, no es simplemente abundar, es le quiero analizarlo. responder a algunos oyentes. Es analizarlo. ¿Pero porque- qué más tú quieres analizar? No, pero Vamos a ver, yo he escucha, dado los mira, detalles. yo te voy a decir algo. Yo puedo ver a Ya quiere Luzón. salir de ahí, Espérate, compadre, vea. espérate. Déjame No, pero abordar. espérate. Pero Roberto, Espérate, Dios, pero está loco, espérate. mandaste. No, espérate. Luzón, Hasta yo. ¿qué es un análisis, señores? Ingeniero, Yo te pero puedo ver dígalo a ti de en salud, ingeniero, pero sí, cuando de tú León. vas a hacerte una analítica no es así. No me está dando el Entonces, ingeniero en esto esto. se puede ver bien. Y desde anoche No, tú lo estás Osiris tratando. salió, está ya Pero cuando se hace el análisis profundo, tú dices que es posible que haya un marco. ¿A dónde? Yo dije No, que hay posible que haya un marco. No, yo lo estoy diciendo. Ah, eso lo está diciendo yo tú. lo estoy diciendo responsablemente. Pero un marco, ¿por qué? Por la forma de que estoy viendo que fulano 90. Señores, y no se ve lo que se está haciendo en ese ayuntamiento. Bueno, no. Y ese es un criterio muy propio tuyo. Miren, Bueno, gracias. Hay algo Debe ser así. importante que a mí me está preocupando. Y es algo que cita la prensa hoy. Hoy arribaron al país 95 deportados solo en el día de hoy. En lo que va de año, han arribado unos 243 ex convictos de Estados Unidos. Es el tercer grupo. En lo que Es va el de- tercer grupo. Y apenas va un mes. Apenas va un y mes. 5 días. Y van 243. ¿Tú sabes cuántas personas envió Estados Unidos en el año 2018? 1.725 personas. Si hacemos una proyección del año completo, del año 2019, estaríamos recibiendo aproximadamente unos 20.700 ex convictos de Estados Unidos. Y lo más preocupante de esto, y lo que a mí me llama la atención es que yo no he visto
a las autoridades, yo no he visto al gobierno hablando de un plan para insertar a esta persona a la sociedad. Tienes razón, tienes razón. ¿De qué forma es que el gobierno piensa reinsertar a estas personas que vienen de Estados Unidos con una mano adelante y otra detrás a la sociedad dominicana? El presidente de la República dio unas declaraciones recientemente y yo me abstuve, pero hasta cierto punto le doy la razón. Porque son personas que vienen después de estar 20, 25 años presos allí, olvidaron quizá cualquier oficio que sabían desempeñar en ese momento. Entonces, vienen acá y tú no sabes qué van a hacer esas personas acá. ¿Qué camino van a tomar esas personas cuando llegan aquí? ¿Qué van a trabajar? Les da trabajo reinsertarse. Les da trabajo reinsertarse. Les da mucho Entonces, trabajo. yo no escucho el gobierno dominicano Miren, hablando de 20,000 personas, discúlpame, Luzón, Sí. de 20,000 personas que aproximadamente se van a recibir en el año Señores, 2019. a mí esta cosa que voy a decir no me gusta decirla, pero fue algo que yo vi, Fiero. Sí. Fiero, en una ocasión yo estaba ahí voy a decirlo, ahí en Plaza Lama, en el área de la cafetería, y luego tomando algo ahí. Y luego cuando salgo, en el exterior, veo a este hombre que está buscando en un basurero, en un zafacón. Sí. Era un deportado. Bueno, mira, Él yo... dijo, soy deportado, yo no soy loco. Oye lo que dijo, yo lo que tengo es hambre. Es que no hay forma de que se reinserten. Gente sin trabajo. Que no saben hacer nada. Entonces yo no veo al gobierno gestionando políticas para este tipo de cosas. No existe un plan. Entonces, esta persona, y es lamentable decirlo, cogen el camino más corto. ¿Y cuál es el camino más corto? Ustedes lo conocen todos. Entonces quería dejar mi comentario ahí porque me llena de preocupación. Y el gobierno tiene que tomar medidas drásticas con relación al tema de qué hacer con los deportados de los Estados Unidos. Llévatelo, Félix. Cada vez. En el gobierno de la noche, ¿usted iba a decir algo, Osiris? Antes No, de lo que irnos yo iba a decir la que pausa? nosotros tenemos que construir una sociedad de oportunidades individuales. Nosotros tenemos que enseñar a los niños en la escuela Proactiva. primaria de que pueden construirse su propio camino. Estoy de acuerdo. Que el jovencito no tiene que estar sí, dependiendo de su papá, de su mamá, de su hermano mayor, de su tío ni del gobierno. Crear. Que usted puede decir cuando usted tiene 12, 13, 14, 15 años de edad, yo voy a trillar mi camino, yo voy a ser médico, yo voy a ser abogado, Bueno, yo voy a ser economista, yo voy a ser profesor. Pablo yo voy a ser- Escobar, que lo que llegó a hacer fue un gran narcotraficante, el más temido de Colombia de todos los tiempos. Sí, más temido. Él dijo que él no llegaba a la mayoría de edad sin ser rico, que si no llegaba siendo rico, se daba un tiro. Mira, alguien hablaba... Se trazó su camino. Se trazó su camino. Pero Pero ¿cómo sí, se puede? camino. ¿Qué camino se pueden trazar esos deportados que vienen de los Estados Unidos? Pueden. Sí, Osiris, pero necesitan pueden, algún tipo de ayuda del pero, gobierno oye, y de la sociedad. no necesariamente dominicana. del gobierno. Oye, yo no quiero atacar gobierno, pero el gobierno es el Valentín. primer gestor de las políticas públicas. Héctor Por Luzón, Dios. mira, tú que tienes más edad que Valentín, ¿cuántas veces tú como periodista no fuiste a un barrio y en cada esquina tú veías 12 gente jugando dominó? Eso es cierto. Pero no solo jugando. Todavía hoy, ingeniero, Pero todavía hoy. jugando dominó, Gente sin camisa. jugando dominó de lo más sano, bebiendo y tirando A drogas. las 9 de la mañana brindándole un vaso de cerveza a usted. ¿Cómo puedo yo estar a esa hora jugando Yo vi, dominó? yo Cuando yo debo estar ahora, a mí lo que me ha en un esquema impresionado, de producción. a mí lo que me ha impresionado ver, por ejemplo, un individuo un lunes en la mañana bebiéndose una cerveza sentado en un sitio. Mira, Eso yo es tengo, algo como que- yo tengo un amigo. Eso es chocante para Y mí. hay que Eso- trabajar, hay Yo que tengo un amigo producir. que él tiene una teoría. Dice él que donde haya personas siempre habrá necesidades y donde haya necesidades siempre existe la oportunidad de hacer negocio. Él iba y se ponía con un cartón de huevo a venderlo. Muy bien. Sí. Y en la tarde volvía Eso es de un nuevo. emprendedor. Porque él decía que donde hay personas siempre hay necesidades. Pero tú sabes, y donde haya necesidades mira, hay oportunidades. de Mira, hacer Roberto, negocio. el que quiere echar para adelante te pide 200 pesos. Se va al mercado, compra un racimo de guineo, Sí. viene, madura los guineos, vende los guineos. Con el dinero vuelve al mercado, compra más guineo. Con la ganancia le paga
Sí, los 200 pesos. Y sigue con el capital de trabajo, lo vas multiplicando. Y cuando tú vienes a descuidarte, ya el tipo tiene un colmado en la esquina. No solo un colmado y otro trabajando para él. Pero un colmado en la esquina. Sí, pero es que las condiciones a veces tú mismo las creas. Sí, tú tienes que crear tus condiciones de oye, trabajo. Hay tres monedas que dice alguien que Dios le ha dado al hombre: tiempo, habilidades y bienes. Sí. Todo el mundo tiene una habilidad en algo, aunque sea para cocinar. Entonces, ¿qué tú haces con tu tiempo? ¿Qué tú haces con tus habilidades? Ay, me cambiaron el tema radicalmente. No, te cambiamos el tema, Sí, porque el tema inicial que yo planteé en esta mesa, ¿cuál fue? Es las condiciones que debe crear el Estado Dominicano a los deportados. Pero que no tiene que ser el Estado obligatoriamente. ¿Quién tiene que ser? A Pepín Corripio el Estado no le creó las condiciones. Ingeniero, que son otras cosas. Porque usted está hablando de una persona que tiene 25 ni a los Corripio, ni a los encarcelada. Oye, Fiero, usted está hablando de una persona que tiene 25 años encarcelada. Pero perdió todas sus facultades. Golpeado, si así puede decirse. Mira, yo vi una vez un reportaje interesantísimo, creo que fue en el Nacional que se publicó ese reportaje. Un muchacho de Pedernales que vino al Loyola y estudió metalmecánica. Se graduó y arrancó para allá. Puso un tallercito de hacer ventanas de aluminio, buscando pedazos de aluminio, y comenzó a hacer ventanitas con lo que aprendió en el Loyola. Sí. Y el tipo se convirtió en un poder. Era el que le hacía toda la ventana a Barahona, a Neiva, a Jimaní, a Duvergé y a Puerto Príncipe. Mira, yo le voy a decir algo. Le voy a decir algo a Valentín. Mira, aún aquí, en las cárceles de la República Dominicana, que podemos decir que son de los peores, la gente sale, aunque sea haciendo barbero. Sí. Imagínate en los Estados Unidos. No es como tú dices que salen con el mundo al revés. Cuando vienen para acá, sí. Pero, gente oye, que viene con 25 años, que no pisa este país. Cuando viene, mira, en otro planeta pero que está. Es que allá, de hecho, se le dan más oportunidades dentro. Y aprendan algo. Viene para un terreno totalmente pero no diferente. pierden sus facultades. Viene para un terreno totalmente diferente, desconocido para él. Te lo voy a poner al revés, te lo voy a poner de aquí para allá. Cuando él llegó de aquí para allá, llegó a un terreno totalmente desconocido. ¿Y por qué se insertó en la economía de allá? Y es lo mismo. Ajá. No hablaba el inglés cuando llegó allá. Ni conocía a nadie. Ingeniero, eso son cosas totalmente diferentes. No me digas. Llegó, ya yo veo. Usted llegó con una mente positiva. Bajo ese modelo que tú estás planteando, vamos a la disolución social. Repítame bajo ese modelo que tú estás planteando, vamos a la disolución social. Lo que tú tienes que promover en la radio es el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, no la vagancia. No promueva esa vagancia. Yo estoy promoviendo, ingeniero. Vamos con el público. Yo estoy promoviendo, tiene derecho que se deben crear condiciones para que se un joven viejo. Antes de irnos con el público, señores, hay una queja muy fuerte de Fefita la Grande. Sí, pero tienes razón, Fefita. Dice Fefita, porque todo el mundo tiene que hacerle bullying. Dice Fefita que se quejó de los tantos memes que le hacen en las redes sociales. Desde que ocurre cualquier situación en el país, lo ha considerado un bullying hacia su persona. Sí, es verdad, ella es un ícono, hay que respetarla. Dice, pero ¿y por qué no buscan otra artista? ¿Por qué tengo que ser yo? Hoy le están haciendo bullying también a José Ramón Peralta, señores. Ella reprochó, mañana aparecen 20 más. Mira, déjalo ahí, lo dejó. No, señores, el dominicano tiene que aprender a respetar. ¿Y cuál es ese bullying? No, deja eso ahí, déjalo ahí. Señores, vámonos con el buenas noches, gobierno de la noche. Buenas noches y bendiciones. Le habla Diana de Santo Domingo Norte. Muchachos, bendiciones para ustedes y mucha protección. Amén, mira, con el tema que se estaba tocando ayer, que se había que ponerle sanción a aquella persona o ingeniero que se encarga de hacer una estructura para el gobierno, donde van a haber niños, adolescentes y algo más. Muchachos, acuérdense del caso del puente que se cayó en Miami. Sí, se mencionó ahorita. Lo mencioné ahorita. En la FIU, la Florida International University. Ellos le cancelaron la licencia. Sí. La tienen cancelada y vigilado porque no pueden estar en otra construcción. Porque también le doy su razón a Osiris. Hay gente que tiene moral. Y que le pese el ruedo de su pantalón. Y las cosas las hacen bien hechas. Mira, yo soy chef de cocina. Yo si voy a hacer un menú, yo lo hago bien hecho, si no, no lo hago. ¿Verdad que sí? Eso es. Que no. Eso es. Oye lo que dice ella. Yo lo hago bien hecho o si no, no lo hago.
Pero es que todo el mundo es que esa debe ser de esa forma. ¿Por qué no? Entonces, para aquellos que no piensan así, debe haber un régimen de consecuencias. No, es un pesimismo. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas, le habla Oscar de Jumunucú. Hola, Oscar, Jumunucú. Jumunucú. ¿Cómo están todos? Son por La Vega. Sí. Miren, señores, yo les voy a decir algo. Yo soy fotógrafo, vivo aquí en el campo. Ok. Yo tenía una planta, porque todavía la tengo por ahí. Tenía una máquina de revelar fotos. Okay. Tenía cámara, computadora, todo más o menos lo poco que necesitaba. Pero yo fui al banco buscando un préstamo. Y luego en el banco lo que me ofrecieron fueron 40,000 pesos. Y yo le dije, eso me lo bebo yo de funda de agua y no me alcanza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para yo ser un emprendedor aquí en mi país, porque yo no tengo la oportunidad de salir de aquí, porque si saliera un día de aquí no volviera yo jamás. Jamás pasara por aquí. Entonces, oigan bien, yo por lo menos necesitaba 150,000 pesos y ellos lo que me ofrecieron 40,000 pesos, que no me dan ni siquiera para el alquiler del local, que lo tenía buscado ya en Pimentel, un local grandísimo que me daba para la fotografía. Ajá. Y poner una cafetería y poner otra, aunque sea una barbería, porque era bastante grande. Y yo lo que iba a pagar eran 5,000 pesos, pero no me daba el dinero para yo alquilar el local, que me pedían como por lo menos 3 meses en aquel tiempo, porque ahora di que hay una ley de que no se puede, no sé. Pero el problema está en que, por ejemplo, cuando tú alquilas el local y comprara los materiales, luces, monolaicos, eso no te iba, solamente las luces cuestan más, casi ese dinero. Pero es que los bancos tienen una política. No, pero además, Roberto, Dios no hizo el mundo en un día. Usted comienza con esos 45,000 pesos, 40,000 pesos, y usted lo va multiplicando, y después cuando usted viene a ver, ya se han convertido en 100. Bueno, a propósito de lo que usted dice de Dios, hay un principio. Sí. Si en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho que te pondré. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Saludos a todos los científicos, buenas noches. Buenas noches. Sí. El puente ahí en Minneapolis, Minnesota, ese hizo un fallo estructural que se cayó. El puente de Minnesota. Ok. Oiga, Siri, yo estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que allá la gente debemos de cumplir el rol de cada quien. ¿Verdad? Bueno, pedir trabajo, por no trabajar, no ya están pidiendo una pausa, pero yo quiero decir algo al final. Bueno, algo al final. Señores, yo estaba en una actividad esta noche, Siri, y me reí muchísimo. ¿Qué pasó? Porque a pocos metros de mí, una joven muy emocionada se emociona muchísimo. Dije, ay, pero mira a Juan Luis Guerra, y viene y lo abraza. Y dije, déjame tirarme una foto con usted. Merán. Y era Henry Merán. ¡Félix! Cada vez más cerca.